Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Michoacán, de la carrera Ingeniería Mecatrónica, Grupo 356 GA, de la asignatura Instrumentación, impartida por el tutor Maestro en Ciencias Zúñiga Neria Guillermo Capistrano. En esta ocasión presentamos la simulación digital del control on-off con histéresis por medio del software Proteus. En esta parte se puede observar la ilustración del circuito simulado en el software Proteus, que enseguida lo explicaremos. En este caso explicaremos el funcionamiento del control on-off con histéresis implementado para controlar la temperatura en un horno, así como los componentes que lo constituyen. Como una pequeña introducción, control on-off es la forma de control más simple en la regulación todo o nada. El elemento final de control se mueve rápidamente entre una de dos posiciones fijas a la otra, encendido, apagado, 0 o 100%, para un valor único de la variable controlada. En esta parte, este operacional el LM741 y con el arreglo de los componentes que tienen hacen la función circuito no inversor. Este circuito es muy parecido al inversor. La diferencia es que la señal se introduce por la terminal no inversor, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. En ese caso, compara el valor de la temperatura del horno con el de una referencia, en este caso el potenciómetro. El potenciómetro mostrado de referencia vendría siendo esta parte. Como sabemos, los operacionales trabajan con lo que vienen siendo voltajes positivos y voltajes negativos. Posteriormente nosotros estamos trabajando el circuito con 15 volts positivos y lo que viene siendo 15 volts negativos. En la salida de este LM741 se puede observar una resistencia de 10 kilos. Esta simplemente sirve para proteger el operacional de una corriente excesiva, entre otras más cosas que pudiera ser implementada esta resistencia. Como podemos observar, tenemos un segundo operacional. En esta parte implementamos un segundo operacional de igual manera. En este caso hace la función específica del ajuste de histéresis por medio de un potenciómetro de 300 kilos. Podemos analizar que nos dice que estamos manejando para el control de histéresis un potenciómetro de 300 kilos. En este caso, como una definición, la histéresis. La histéresis es la propiedad en algunos instrumentos de medida que provoca que las lecturas del instrumento difieran según se hagan de forma ascendentes o en sentido descendentes. Podemos analizar que de igual manera este operacional LM741 tiene una resistencia que a su vez conecta a lo que viene siendo un diodo. Este diodo entra a lo que viene siendo la base de un transistor, que podemos analizar que una patita que en este caso viene siendo el emisor,
va a tierra y el colector sale con un diodo y entra a lo que viene siendo a la entrada de un relay, que esta a su vez activa o desactiva el sistema dependiendo de su funcionamiento en este caso. Por otra parte, podemos analizar que en esta parte este componente viene haciendo la simulación del horno. Podemos analizar que la señal del horno entra a lo que viene siendo al operacional, que viene entrando a la entrada 3 en el circuito no inversor. Como dato, en esta parte nos está entregando lo que viene siendo cada 100 milivolts, nos está entregando un grado. Podemos analizar que el horno está haciendo su funcionamiento correctamente y la temperatura está aumentando lo requerido. Podemos analizar el funcionamiento, que su punto máximo está llegando casi a aproximadamente a 9.89 y su valor mínimo es 8.7 aproximado, o sea, con un rango de histéresis en este punto de 1. Podemos analizar cuando cambia el horno y podemos observar también el voltaje que nos está entregando. Como repito, cada 100 milivolts que nos entrega de voltaje nos está entregando un grado. Como vemos, está conectado a lo que viene siendo al relay y está a su vez haciendo todo el accionamiento en el circuito. Por otra parte, cabe mencionar que todas las resistencias y componentes que están en esta parte, como el potenciómetro de regulación de histéresis, el de referencia, fueron calculados anteriormente para su correcto funcionamiento. Por otra parte, para complementar la práctica, mostraremos en una gráfica el comportamiento de algunas señales, tales como la variable de control, la señal generada el controlador, la variable de referencia y los voltajes de histéresis. Como podemos analizar, la variable de control viene siendo en esta parte. La señal que genera el controlador vendría siendo en esta parte. La variable de referencia simplemente sería aquí. Y los voltajes de histéresis en la parte de arriba. Para esto realizaremos 4 pruebas que nos permitirán analizar en la gráfica el comportamiento de las señales. En esta parte, la primera con la referencia y el valor de histéresis a un valor determinado. Cuando lleguen aproximadamente a un valor, analizaremos y cambiaremos los parámetros para así analizar su funcionamiento. En este rango ya nos graficó la primera parte. Enseguida graficaremos la segunda, que nos dice hacer la histéresis más grande manteniendo la referencia igual. Entonces nos vamos a lo que viene siendo la histéresis y movemos el valor para que así me grafique la señal.
La tercera prueba nos dice que enseguida moveremos la referencia y dejar la histéresis sin modificar. Movemos lo que viene siendo la referencia aproximadamente y dejamos la histéresis como ya estaba. Y por último nos dice que la histéresis la reduzcamos y la referencia la dejemos.